Autoridades y representantes de venezolanos en el Ecuador se pronuncian tras las medidas adoptadas por el gobierno. Una de ellas, la entrega del pasado judicial apostillado. Comisión de Derechos Colectivos inició con el análisis de la objeción parcial a las reformas a la Ley de Comunicación. Se cumplió segundo día de comparecencias en la comisión que investiga a legisladora Ana Galarza. Primer debate del proyecto de ley de recuperación de capitales será este miércoles. Rector de la UNAE comparece ante la Comisión de Educación para informar sobre la profesionalización docente en el marco de las reformas a la LOEI. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 21 de enero del 2019. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, y también a quienes nos miran por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida el detalle de la información. Femicidio en Ibarra. Desde este lunes 21 de enero rige la exigencia del pasado judicial apostillado para los ciudadanos venezolanos que busquen ingresar al Ecuador. El anuncio fue ratificado la mañana de este lunes mediante cadena nacional por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, tras los últimos hechos de violencia ocurridos en Ibarra. De otro lado, autoridades y representantes de venezolanos en el Ecuador se pronunciaron en contra de esta y otras medidas. Tras los últimos hechos de violencia generados durante el fin de semana, donde una ciudadana en estado de gestación fue asesinada por su pareja de nacionalidad venezolana, registrado en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, anunció que en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá a los ciudadanos venezolanos la presentación del pasado judicial apostillado. Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Precisó además que se fortalecerán los controles a través de un registro sobre la situación de los ciudadanos venezolanos en el territorio nacional. No descartó sanciones. Que nos permita conocer con mayor precisión la situación de quienes se encuentran en el territorio nacional, sanciones a quienes aprovechen la difícil situación de migrantes que por alimentar a sus familias son víctimas de empleadores inescrupulosos. La decisión del gobierno trajo consigo reacciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, a través de su cuenta de Twitter señaló que el presidente Lenín Moreno y su gobierno han incitado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador. Los hacemos responsables de la seguridad e integridad de nuestros compatriotas. También se pronunciaron representantes de la Fundación de Venezolanos en el Exterior. Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación, entregó un manifiesto en la Cancillería ecuatoriana, en la que muestra su profunda preocupación respecto a las declaraciones del presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, e insistió en conformar mesas de trabajo emergentes. Concluyó haciendo el llamado a la calma y a no caer en provocaciones. Realizar mesas técnicas de trabajo emergentes. Le hemos pedido que se tomen en consideración todas las organizaciones sociales de migrantes en el país, no solamente la de venezolanos, sino de todas las nacionalidades. De otro lado, a través de un comunicado, la Policía Nacional del Ecuador informó que ante los incidentes registrados en la ciudad de Ibarra, informa que no existen ciudadanos venezolanos fallecidos o heridos producto de altercados, tras la verificación de las unidades operativas que mantienen el orden público dentro de la ciudad. Los servidores policiales se encuentran realizando controles permanentes a fin de resguardar la seguridad ciudadana. Mariela Logroño, TVL Noticias. A propósito de estos hechos, mediante un comunicado, la Asamblea Nacional expresó su consternación y repudió todo acto de violencia en contra de las mujeres. El documento expresa que
El asesinato de Diana Carolina R., perpetrado este sábado en Ibarra, evidencia que el país se enfrenta a un problema estructural que debe ser combatido desde varios frentes. En respuesta a esta necesidad, el Parlamento aprobó hace un año la Ley de Prevención de la Violencia contra la Mujer. También tramita las reformas al Código Orgánico Integral Penal y otros instrumentos destinados a prevenir la violencia de género. Para este martes 22 de enero a las 10 de la mañana está prevista la comparecencia ante el Pleno de la ministra del Interior, María Paula Romo. Este será el escenario para que los parlamentarios puedan consultar a la autoridad sobre las acciones desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, finaliza este comunicado. Entre los legisladores hubo reacciones tras el femicidio registrado en Ibarra la noche del sábado. Varios legisladores sostienen que el Código Orgánico Integral Penal debe brindar garantías a los miembros de la Policía Nacional para actuar en casos de violencia extrema. El asesinato de Diana en la ciudad de Ibarra la noche del sábado genera indignación al interior de la Asamblea Nacional. La legisladora del movimiento Creo, Lourdes Cuesta, cuestiona la pasividad con la que actuó la Policía Nacional ese día. Me ha llamado la atención ver videos en donde a este criminal desde todos los ángulos se le ha filmado. Un tiro en las piernas, señores policías, un tiro en las piernas. No tenían que matarle, tenían que salvar 2 vidas. Pero, ¿por qué no actuaron los miembros de la fuerza pública? El asambleísta Raúl Tello sostiene que una mala interpretación de la norma pudo provocar confusión entre los uniformados. A veces los policías son sometidos a procesos legales fruto de cumplir con su función. Hemos visto muchas veces en las manifestaciones que son agredidos los policías, pero el momento que actúan inmediatamente son ellos los criminalizados también, ¿no? Creo que la justicia mira para el lado que le conviene muchas veces. Y aunque no descarten que en el Código Orgánico Integral Penal sí se sancione la omisión en el intento por detener el cometimiento de un delito, ya se piensa en reformar la norma. Tiene que ver con el uso progresivo de la fuerza, generar un instrumento legal que permita que los policías conozcan efectivamente. Mientras eso sucede, los legisladores ya preparan sus cuestionamientos a la ministra del Interior, María Paula Romo, que deberá acudir al legislativo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ante los actos de discriminación y xenofobia evidenciados en Ibarra tras el asesinato de Diana R., el Ministerio de Educación anunció un operativo de protección para niños, niñas y adolescentes de esta nacionalidad que residan en la provincia de Imbabura. Este organismo instó a todas las instituciones educativas a reportar y actuar ante situaciones de discriminación y garantizar la permanencia de estudiantes en el sistema educativo. Asimismo, llamó a denunciar hechos que puedan ser considerados violentos en contra de ciudadanos venezolanos. El ministro de esta cartera de Estado, Milton Luna, exhortó a la comunidad educativa a unar esfuerzos para proteger y precautelar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como a la sociedad ecuatoriana y medios de comunicación a no compartir mensajes que inciten al odio y la violencia. Entre tanto, especialistas en materia penal sostienen que la legislación actual sí permite a la policía actuar en hechos en donde la vida de un ciudadano esté en riesgo. Ricardo Bravo tiene reacciones con los especialistas. Para el doctor Gustavo Chiriboga, la legislación nacional e internacional, de la cual Ecuador es suscriptor, permite a los miembros de la Policía Nacional actuar cuando la vida de un inocente está en riesgo. ¿Y quiénes son los obligados a actuar en legítima defensa de terceros? Son justamente la policía. De acuerdo al artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, en su segundo inciso se dice: no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. En algún caso particular, el policía no tiene que tirar a matar necesariamente, pero puede disparar para impedir que la otra persona produzca la muerte de su víctima. Y es que de lo que se conoce, los uniformados tuvieron cerca de 90 minutos para evitar que el asesino de Diana cometa el delito. Esto la noche del sábado en Ibarra. El también abogado y ex candidato a la vicepresidencia de la República, Ramiro Aguilar, escribió a través de su cuenta de Twitter: la policía no puede quedar sin sanción ejemplar. Tuvieron 90 minutos para neutralizar al asesino y no pudieron hacerlo.
Cualquier policía del mundo en 90 minutos habría neutralizado al delincuente y salvado a la víctima. Pero también creo que el procedimiento no fue el adecuado, o sea, fueron 90 minutos de incertidumbre, 90 minutos donde primero no se acordonó la zona, donde la sociedad ejerció una presión importante en contra del delincuente, en este caso, y de la propia policía, y también no se siguieron protocolos como por ejemplo el de tener un negociador en el área. Ahora, si es que ya ellos ven que eso no es posible y que se va a afectar la vida de la persona, pues hay que actuar, ¿sí? De ahí que la discusión queda entre si es una falta de normativa o tal vez la aplicación por parte de los jueces. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y tal y como ya lo anticipamos, para este martes está convocada la sesión número 569 del Pleno de la Asamblea Nacional. En ella, la ministra del Interior, María Paula Romo, comparecerá sobre el caso conocido como Mascarilla y también sobre los eventos registrados este fin de semana en Ibarra. El asesinato de Diana Carolino, ocasionado este sábado en Ibarra por su supuesta pareja sentimental, y las acciones de la policía de esa ciudad generaron la reacción de la Asamblea Nacional. Para este martes 22 de enero está convocada la sesión 569, donde la ministra del Interior, María Paula Romo, comparecerá frente al Pleno de la Asamblea Nacional, con la intención de informar sobre las medidas tomadas frente a esta situación y sobre el caso denominado como Mascarilla. Los asambleístas se pronuncian al respecto. Vamos a hacer preguntas, esperamos que nos dejen preguntar, porque no vamos a comernos otra vez el cuento como cuando vino la vez anterior con la fuga de Alvarado a decir yo no fui, fue Tete, yo soy aquí una santa inteligente que no tengo nada que ver, todo el mundo es culpable menos yo. Espero que el día de mañana podamos hacerle preguntas realmente. Escuchemos a la señora ministra porque estamos haciendo elucubraciones al momento que decimos la policía no está preparada. Ella va a dar razón de que a lo mejor sí están preparados y hay alguna cuestión de desconocimiento, de descoordinación, algo pasó que no actuó como debió haber actuado en defensa de la vida de una mujer. Yo no creo que sea una responsabilidad de la ministra del Interior en estos momentos. Es un problema que se viene acarreando de hace mucho tiempo, que tiene relación con haberle preparado a la Policía Nacional fundamentalmente para reprimir manifestaciones, para reprimir a los movimientos sociales y no para atacar adecuadamente a la delincuencia. Además, se conocerá y resolverá el primer debate sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el reconocimiento del trabajo en el hogar, y el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica reformatoria a la Ley de Servicio Público. En el primer debate se profundizó en los permisos por atención médica a los servidores públicos. La asambleísta Liliana Durán propuso que el permiso sea indefinido. En ese sentido, nosotros estamos planteando la necesidad sin límite de horas, porque no es que estamos planteando 3 horas como dice el asambleísta Camilo Salinas, sino más bien nuestra intencionalidad es dejar como estaba anteriormente la posibilidad de que los servidores y servidoras tengan el derecho a permiso para atención médica por el tiempo que sea necesario, siempre que se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o validado por el IES. También se conocerá el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. La sesión 569 está convocada para las 10 de la mañana. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Vamos a cambiar de tema, amigos, para en nuestro segmento de entrevistas comentarles que los jóvenes se organizan para proponer acciones en contra de la corrupción. Al respecto dialogaremos con Verónica Montúfar. Verónica Montúfar, socióloga, exsecretaria ejecutiva de Amnistía Internacional, responsable mundial de género de la Internacional de Servicios Públicos. Verónica, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Belkis, y muchísimas gracias por el espacio que nos brindan.
A ustedes la bienvenida como siempre, y un poco antes de profundizar en estas propuestas y en estas acciones que anticipábamos previa a esta entrevista, conocer un poco qué es la Internacional de Servicios Públicos Ecuador. ¿A qué se dedica? La Internacional de Servicios Públicos somos una federación sindical de carácter internacional que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en todo el mundo. Aquí en el Ecuador nosotros tenemos 11 organizaciones de carácter nacional afiliadas a nuestra organización. Y desde mi condición de coordinadora del trabajo de la Internacional en este país, pero además de eso, de responsable mundial de los temas de igualdad de género y equidad, yo quiero hacer un pronunciamiento de nuestra organización sobre los hechos ocurridos en nuestro país y que han consternado no solamente internamente, sino alrededor del mundo. Yo creo que nadie puede no sentirse consternado, yo creo que nadie puede no sentirse involucrado en estos hechos y tener un pronunciamiento frente a ello. ¿Debimos esperar a que esto ocurra? Nosotros pensamos que las concepciones sobre la vida y el cuerpo de las mujeres son concepciones que están engarzadas en una estructura social. Los individuos, por supuesto, tenemos responsabilidades concretas frente a ello, pero hay una estructura de dominación que ha hecho justamente esta objetivación de la vida y el cuerpo de las mujeres, y es eso lo que está en discusión. Ese es el tema de debate, no lo que se discutía justamente en las últimas horas, de lo de la nacionalidad, de dónde proviene. Exactamente. Yo creo que la nacionalidad de quien oprime a una mujer o la nacionalidad de la mujer es lo de menos cuando hay una estructura de dominación a nivel mundial, una estructura de dominación que además de eso viene siglos atrás en nuestra sociedad y que ha cambiado muy poco. La estructura política, las sociedades cambian, pero la estructura fundamental de dominación de género no. Y nosotros como Internacional de Servicios Públicos planteamos, por ejemplo, que los temas de violencia contra la mujer no solamente se viven a nivel de la violencia intimal, de la violencia doméstica, sino que se viven, por ejemplo, en el lugar de trabajo. Y estamos, junto con el Movimiento Sindical Internacional, luchando por una nueva Convención Internacional del Trabajo que justamente regule la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Y a partir de eso, ¿cómo aterrizarlo ya a cada uno de los países? Porque mucho se habla evidentemente de la importancia y la necesidad de la generación de políticas públicas, de la inversión estatal también para hacer efectivas estas políticas, pero poco cambia. Y yo creo que ahí, por ejemplo, quienes representamos a los trabajadores de los servicios públicos, tenemos que defender la prioridad que los servicios públicos tienen para enfrentar los temas de género. Es por eso que nosotros en nuestro último Congreso Mundial tomamos la decisión de llevar adelante una propuesta de servicios públicos de calidad con enfoque de género. Si los servicios públicos no tienen esa posibilidad de mirar la necesidad independiente, exclusiva de las mujeres frente a una realidad, como por ejemplo lo que se analiza que sucedió con la Policía Nacional, si no tienen esa posibilidad en términos de política, pero también de sensibilidad para poder actuar y poder actuar coherentemente, entonces los servicios públicos están fallando. Nosotros como representantes de las organizaciones sindicales de los servicios públicos defendemos los servicios públicos, pero queremos que esos servicios públicos sean también para beneficio de nuestra ciudadanía. Y en los temas de género son cuestiones fundamentales. La policía, la inspectoría, la judicatura, todos esos servicios tienen que tener un enfoque de género para poder dar esta dimensión de respuesta oportuna, respuesta correcta frente a temas de discriminación de género. Evidentemente, aún no ha existido un debate profundo alrededor de esto que se plantea. No, y vamos a tenerlo. Yo creo que a nivel mundial se abre un momento específico. La condición jurídica del estatus de la mujer en las Naciones Unidas este año va a discutir la importancia de los servicios públicos, la protección social y la infraestructura para el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Entonces ahí tenemos un rol de, como digo, defender los servicios públicos, pero plantear este enfoque y esta sensibilidad de género que es fundamental para atacar un hecho que no es de ahora, sino que viene con nosotros siglos.
Sin duda alguna, tema sustancial, así como también lo es el tema de la corrupción, de lo cual hemos venido hablando en todo este último tiempo. Así es, Belkis. Y yo quisiera primero afirmar que es el Colectivo Nacional de Jóvenes de la Internacional de Servicios Públicos aquí en el Ecuador que está abanderado de este trabajo. Como jóvenes están planteando la importancia de justamente defender los servicios públicos y que los servicios públicos no sean atrapados de la corrupción. Nosotros vemos en nuestro país que la corrupción ha venido engarzada de los temas de privatización, de los temas de concesión y, por qué no decir, también de las alianzas público-privadas que son privatización. La concesión igual privatización, las alianzas público-privadas son privatización. En los temas en donde la privatización está en discusión, en resolución de las autoridades públicas, es donde más permea el tema de la corrupción, de las coimas, y nosotros hemos visto en nuestro país con mucha pena que hemos sido objeto de ese mal, particularmente en los últimos años. No podemos decir que no ha habido nunca, sí ha habido, pero en los últimos años esto ha sido agresivo. ¿Por qué? Es como si se hubieran destapado todos estos casos. Bueno, también ha ayudado la incidencia de las redes sociales, el hecho de tener de primera mano determinada información a través de estos distintos canales de comunicación. Eso por un lado sí, pero también porque particularmente en el Ecuador, y podemos decir en todos estos lugares en donde primó esta concepción del Estado socialista del siglo XXI, fue un Estado que sirvió de intermediador para el capital privado. Entonces, en ese sentido vemos que la corrupción pudo avanzar como un mecanismo de acumulación de capital para esas empresas. El caso de Odebrecht es un caso que, mira, si nosotros vemos todo el tema de la construcción de la obra pública, fue concesionada a esta empresa y los mecanismos que la empresa utilizó para llegar a esa concesión son estos mecanismos que finalmente terminan siendo incluso hasta naturalizados en una sociedad. Entonces nos parece súper importante que sean los y las jóvenes del colectivo de nuestra organización que se abanderen de esta lucha. Y creo que además de eso es importante que la voz de ellos sea escuchada en términos de las alternativas que tenemos. ¿Cuáles son estas, precisamente? A ello, ¿sí? Entonces, nosotros en primer lugar estamos planteando que la corrupción y los procesos de privatización, se llamen como se llamen, van de la mano. Entonces, y que los procesos de privatización lo que están haciendo es bajar la posibilidad de la universalidad de los servicios públicos. Mientras la privatización avanza, aumentan las tarifas de los servicios públicos esenciales. Por ejemplo, tenemos el caso de la privatización del agua en Guayaquil, tenemos el caso de la alianza público-privada en Manta, en donde lo primero que pasó fue el aumento de tarifas. Entonces, cuando hay un aumento de tarifas, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los más perjudicados en ese acceso universal como derecho? Pobres, además los ciudadanos más vulnerables, y en este caso, por ejemplo, las mujeres, ¿sí? Entonces, en este sentido, pensamos que es importante una alternativa frente a la privatización, y lo que estamos planteando en esta oportunidad es el tema de la instauración de alianzas público-públicas. ¿Qué quiere decir esto? Es un sistema, es una cooperación entre instituciones públicas en donde prima la solidaridad, en donde prima la complementariedad, en donde prima el ejercicio pleno de los derechos humanos de los ciudadanos a quienes se va a servir. En un ejemplo real, por ejemplo, ¿cómo se puede ver evidenciado esta iniciativa ya en su aplicación? En su iniciativa concreta, nosotros tenemos una investigación que vamos a hacer pública este viernes, que estamos organizando una rueda de prensa en la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde se va a realizar el evento, y vamos a presentar 3 casos en donde existieron alianzas público-públicas y se salvó a los servicios públicos de la privatización. La primera, la lucha de Sintra Coavalle, en el Valle del Cauca, en Colombia, que hicieron esta alianza en donde involucraron también a la comunidad. La segunda, en Perú, que está a cargo de la FENTAP, en Tumbes y en Huancayo.
son procesos en donde los procesos privatizadores se han bajado y se ha llevado por delante este impulso que tiene sobre todo este principio, la solidaridad, la complementariedad. ¿Cuán viable sería la aplicación de iniciativas como esta en nuestro país, dada la coyuntura particularmente? Absolutamente viable, porque nosotros vemos, por ejemplo, que una de las cosas que se ha planteado a nivel de la política nacional es que, incluso consta en la reforma presupuestaria de este año, es que a través de este sistema de concesiones van a venir $1.000 millones, ¿sí? Y nosotros decimos, muy bien, van a venir, pero eso es un apoyo momentáneo, si es que realmente existe, pero con la privatización el tema va a ser mirado en futuro, el acceso de las comunidades más pobres a ese servicio. En un momento en donde hay una crisis profunda del capital a nivel mundial, los temas de privatización se vienen hacia los servicios públicos, porque usted, yo, vamos a poder dejarnos de comprar ropa, de comprar una bebida gaseosa, pero beber agua, educarnos, la salud. Entonces, digamos, los servicios públicos tienen una población cautiva de demanda, que no va a poder ser eliminada nunca. Entonces, pensamos que es el deber del Estado garantizar los derechos humanos de la población, y particularmente de los más vulnerables. Y la privatización, llámese como se llame, no va a garantizar eso. Tenemos ahora un último informe del relator de Naciones Unidas por la pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. Él dice que, contrariamente a lo que se plantea en términos de la privatización lo que hace es eliminar la posibilidad de ese ejercicio de derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Entonces, frente a esta situación, nosotros nos vemos en la responsabilidad de plantear alternativos que vamos a plantear a las instancias necesarias. Hacia eso iba mi siguiente pregunta, porque se organizarán, ustedes harán públicas estas iniciativas, pero ¿cómo canalizarlas ya para, en este caso, con el gobierno? Exactamente, nosotros pensamos que en primer lugar vamos a presentar esta investigación sobre estos casos y mirar la pertinencia de hacer un proceso aquí al interior del país. Y vamos a solicitar públicamente en esta rueda de prensa ser recibidos por las autoridades, en este caso Santiago Cuesta Caputi, que es el responsable a nivel gubernamental de estos temas. Nada más para finalizar entonces, ¿cuándo será esta rueda de prensa? ¿En dónde? Un poco para que la ciudadanía esté al tanto. 10 de la mañana, el día viernes 25 de enero, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Verónica, muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información. Ha sido la presencia de Verónica Montúfar, responsable mundial de género de la Internacional de Servicios Públicos, a propósito de estas iniciativas que se anunciarán como parte de las acciones que proponen en el combate contra la corrupción. Y en más noticias les contamos que este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de ley de recuperación de capitales. Esta propuesta de iniciativa de la presidenta de la legislatura propone fortalecer los mecanismos ciudadanos para recuperar los recursos fruto de la corrupción. Se trata del primer debate del proyecto de ley denominado Ley Orgánica de Recuperación de Capitales. La sesión del Pleno está convocada para este miércoles a partir de las 10 de la mañana. El documento, entre otros aspectos, busca fortalecer los mecanismos para que la ciudadanía colabore en la recuperación de los recursos cuyos orígenes, se presuma, vengan de la corrupción. Así lo explicó la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien además es la proponente de la iniciativa. Y vamos a procesar porque esto abre las puertas de que efectivamente esta es una alternativa viable y que es susceptible de cumplirse. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea es la encargada de analizar la propuesta. Y según su informe, esta iniciativa busca además combatir la impunidad
y seguir la ruta del dinero. Entre otros puntos, se propone que la ciudadanía pueda actuar en los procesos de recuperación de capitales ante el Consejo de Participación Ciudadana y que quienes participen en la devolución de los capitales podrán acogerse a los beneficios que busca la norma, entre ellos un incentivo económico que jamás será superior al 20% del monto recuperado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Mashibel Kisanchis Ayichishi Ayokuna Minga Chihuayche Yokunchi Ñami Kai Picanchi Kashakicha Shimipi Huilla y Kunata Rixi Chingapaj. Medidas venezolanos gobierno. Kunankay kulkapunja ishkichunga shu hatun punja ima pimi kai ñukunchi llaqta pushakmanta willaykuna imata riksichishka ñukunchi kaninmi kai Venezuela llaqta ayllukuna imatakakuna punjamantami kashna kai imashina pasado judicial charishka killkakuna imata mañay kallarinchikninmi chaytaka kai punjakuna imapi hatun llakikuna imatiyashka wañuchikuna imata riksishka chaymantami ñukunchika kallarinchik nishpami llaqta kipapushak runa imaka kaypi willachirka riksichirka pash. Reacción a situación Ibarra, Chinayatica Ibarra llaqta imapi hatun llakitiyashkamantami kashnatauka apukuna imaka rimarishka paykuna kaninmi ñukunchi kay Código Orgánico Integral Penal hatun kamachi imapika imashina yakay chapak runakuna policías ninchi chay runakuna llankana imataka paktami rikuchinnin shinallati kaypi ñukunchi kashna kay wañuykuna imama chayashkaka mana alli shinami rikurin nishpami kaypika willachishka kunapash. Comunicado Ministerio de Educación Shinayatika Yachana Wasita Pushak Runakuna Ima Pishmi Kaipika Kasnakai Yakikuna Manta Rimarishka Kuna Paikuna Kaninmi Kasnakai Venezuela Yaktamanta Wawakuna Kasnakaipi Yachana Wasikuna Imapi Yachakukta Ama Yakichichun Shinayati Paikuna Ima Yakikuna Tiakpish Utkashpa Willachun Chaitamiño Kunchika Mañanchi Nishpami Kaipika Rixi Chishka Kuna Koi procedimiento policial Shinayati Kai Hatun kamachi manta rimashpami kay chapak runakuna imaka paktami paykuna pakllanka ikuna imataka kamaypi rikuchishka kanninmi shinallati kashna ima llakikuna kashna kawsay imata waqllichinala rikurik imakpika kashna kay kamachika rikuchinmininmi paykuna sinchita chaypi shayarishpa wañuykuna imaman amachayachun harkanata. Antesala pleno sesión 569 Shinayati kay hatun tandanaku imama llaqta imamamiña kay achishka kunakan kay apunllapak tukuy apukunata kay kutinkan María Paula Romo kay ministra del Interior hatun tandanaku itapusha warmi mami kayman kachayamunga kay pimi kay imashina kay mascarilla kay hatun llakikuna tiyashka imapi willachinga Shinayati apukuna hatun taripaykuna imata chayachishka tapish kutichinga. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Seguimos con más, amigos, aquí en la emisión estelar de TVL Noticias y en nuestro segmento de entrevistas avanzaremos en este análisis a propósito de los hechos registrados este fin de semana, particularmente en la provincia de Imbabura. Nos acompaña ya el asambleísta César Carrión. César Carrión, asambleísta por la provincia de Cotopaxi, integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad. Integrante de la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza. Asambleísta Carrión, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias a los televidentes del canal legislativo. Así es, creo que indignación es poco cuando nos referimos a este sentir colectivo respecto de lo que pudimos evidenciar este fin de semana. Bien, lo sucedido el fin de semana tiene un análisis mucho más profundo. Es decir, estos son los efectos de aquellas causas que fueron afectadas a la institucionalidad, por decir, a la propia institución policial. Y vamos a tomarle de referente el 30 de septiembre. A raíz de eso,
de esa protesta policial distorsionada, luego se persiguió a los policías. Están sentenciados a 12 años personas que son inocentes, que no estuvieron en el sitio, y les acusaron de intento de magnicidio. Ahí está el cabo segundo Marcelo Bonifaz. Otro ejemplo de gran impacto es el doble juzgamiento a los policías del GIR de Guayaquil, entre ellos el capitán Douglas Yepes. Ustedes recordarán el caso Fibeca. Más respaldo tuvieron con el equipo de los derechos humanos a los delincuentes que a los policías, y están en prisión a 16 años aquí en la cárcel 4. Sería bueno que la ministra del Interior vaya y los visite para que escuche directamente a los afectados y que están pagando prisión injustamente. De estos hay muchos casos, por ejemplo, los perseguidos, los oficiales y muchos de ellos generales de la policía en el tiempo del ABC, Alfaro, Vive Carajo, que cortaron cabezas, que asaltaban bancos, que explotaban dinamita como en la Embajada de Israel, murieron policías, eran una agrupación guerrillera, ¿no?, asociada con otros grupos guerrilleros colombianos. Pues los generales están perseguidos, el gobierno anterior conformó una comisión de la verdad y muchos tuvieron que huir por defender, por tener una cierta paz que tenemos nosotros, porque si no estuviéramos, y ya lo estamos viviendo como en Colombia, que acaban de poner un coche bomba el jueves pasado en una escuela en el corazón de la Policía Nacional y todavía de toda la América Latina, porque están estudiando ahí cadetes, mediante un intercambio de cadetes de varios países, entre ellos el Ecuador. Estos hechos, perdón, asambleísta Carrión, que usted recapitula, ¿justificarían que los elementos policiales que estuvieron presentes durante este secuestro, prácticamente, de esta joven que finalmente fue asesinada, no hayan actuado? Sí, justamente es esta explicación como antecedentes que los voy enumerando. Luego del 30S, aparte de la persecución y misericordia a policías de tropa, acusándoles de delitos que no son, empezó el presidente con un decreto inconstitucional, el decreto 632, recordarán los ecuatorianos, se les quitó la autonomía administrativa y jurídica a la policía y pasó a depender directo del ministro del Interior. Se convirtió en una policía política y se utilizó a la Secretaría Nacional de Inteligencia para perseguir a la oposición, más no para hacer su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Descubrir las organizaciones delictivas. Ahí está, por ejemplo, el caso Abalda, cómo utilizaron a los agentes para que salgan fuera del país a hacer otras tareas que no les convenía hacer, no les competía. Esto sigue como secuencia. Y luego viene el inicio de un código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público, es el COESCOP, que iniciaron tratando en el 2011 y terminaron aprobando en el 2017. Cuando el expresidente, el 23, la víspera, firmó el veto parcial a ese código, el COESCOP. Ese COESCOP ahora rige a la policía, está el libro 3 incluido ahí, tampoco funciona. Ahora mismo en la asamblea van a derogar el libro 3, porque todo el código no es aplicable para la policía. Para un bombero, para un general, rige 58 artículos de ese código. Entonces, ¿qué motivación puede tener? Se disminuyó también esa motivación que había de la seguridad social. En la policía existen 2 sistemas de seguridad. Para unos funciona un sistema de seguridad social, para otros, a partir del 1 de enero del 2015, de acuerdo a la reforma que se terminó en el 2016. Es decir, violentaron la Constitución porque eso atenta a la Constitución que dice el artículo 160. El Estado garantizará la estabilidad. Con estas reformas a la seguridad social, ¿creen ustedes que hay motivación dentro de la institución? No la existe. No se escucha de parte de las autoridades, en este caso del presidente, del ministro, respaldar en forma no solamente de palabra, sino por escrito, todas las garantías que deben tener los policías para su trabajo. Se trataba de una vida, fueron 90 minutos en los que se presenció todo este ataque y la amenaza bajo la cual estaba sometida la ciudadana. Justamente a eso quiero llegar. Policías desmotivados, puestos uniformes de chalecos verde flex como de un partido político, eso no ha cambiado desde el 2010. Están desmotivados, no están... ¿Pero eso justifica? Por supuesto que no justifica en absoluto. Y no es del ánimo atacar a la Policía Nacional de ninguna manera. Mire, no justifica nada, porque es un procedimiento defectuoso que hubo,
y tendrá que seguir las investigaciones. Si hubo una responsabilidad, ¿quién estaba hecho cargo de todo ese procedimiento? ¿Desconocimiento de protocolos, asambleísta? Por supuesto, tiene que investigarse a profundidad este hecho, pero todos los antecedentes que yo les he manifestado son en este momento ya las consecuencias que estamos viendo de todo este maltrato. Se desmanteló a los servicios de la policía. El ECU 911 debe funcionar en la policía y bajo el Ministerio del Interior por último, pero está funcionando en el Ministerio de Justicia. Ustedes recordarán el caso Grilletes, cómo se echaban la pelotita, quién era el responsable de no haber hecho la vigilancia. Pero y eso afecta a la seguridad. ¿Por qué? Porque la patrulla se conecta directamente hacia una central. Pues, ¿quién maneja el ECU 911? Son empleados civiles. Se envía una delegación policial, pero no. Toda la esencia de la seguridad debe estar en el ECU 911, manejado por la Policía Nacional. Esos son partes muy importantes para la seguridad. Lo entiendo perfectamente, asambleísta, pero la misión fundamental no ha cambiado. La misión fundamental de la policía no ha cambiado, que es proteger y servir en este caso. Mira, casos muy puntuales, ¿no? Caso Mascarilla. El policía está preso, ¿no? Pero no hay punto de comparación. Pero no ven los antecedentes de que ahí existen grupos que están al margen de la ley, como la minería ilegal. Eso sí no ven. Ven solamente el hecho. Lo que sucedió en la provincia del Oro, cuando murió el policía Cañar. Bueno, y una serie de acontecimientos que van sumando. Este es un hecho puntual, obviamente, que ha tenido defectos de procedimiento y eso está en camino de investigación. Amerita que se aclare a la ciudadanía quiénes intervinieron, cómo hicieron el operativo, quién lideró un operativo de esa naturaleza. Justamente, lo ocurrido ya no se puede cambiar, ya no se puede dar vuelta atrás, retroceder en el tiempo. De aquí en adelante, entonces, ¿qué es lo que procede a su juicio, asambleísta? Mire, para que hechos como el ocurrido no se vuelvan a repetir. Es que hay antecedentes todavía que hablar. Por ejemplo, cómo ingresaron. Pero no podemos seguir culpando al gobierno anterior cuando llevamos ya casi 2 años de gobierno en el cual se deben o se debieron adoptar medidas para cambiar toda esta estructura. Le quiero hacer una comparación. Por ejemplo, la red de maestros. Mucho se criticó de la red de maestros. ¿A dónde iban los maestros? A las marchas, contramarchas, pagadas y etcétera. Lo mismo se ingresaron los policías a las escuelas de formación, tanto de oficiales como de tropa. También en una forma irregular se conoce que ingresaron hasta Latin Kings. ¿Qué podemos nosotros tener sobre ese concepto de que no tenemos una seguridad al 100%? Porque hay irregularidades hasta en el ingreso. Entonces todo eso afecta a la profesionalización, a la estabilidad, al desempeño de cada uno. Debe faltar capacitación. Hay que volver nuevamente y hasta retomar a capacitarles. Eso no es de la noche a la mañana. Esto lleva otra vez otros 6, 7, 8 años. Hay que hacer un código integral policial que acumule solo las leyes policiales. No puede ser que lo mismo sea para un bombero que para un general una normativa. Eso es injusto. Y el código orgánico que se hizo en esta asamblea, en la asamblea anterior, pues tiene esos graves errores y vamos a ver si podemos corregir inmediatamente este código. Allí entonces habría tarea pendiente. Asambleísta, gracias por habernos acompañado con estos criterios. Bueno, muchas gracias a usted. La presencia del asambleísta César Carrión en nuestro segmento de entrevistas. Continuamos con más noticias, amigos. Les contamos que la comisión tripartita que investiga la denuncia en contra del asambleísta Ana Galarza cumplió su segundo día de comparecencias y recibió a los colaboradores de la legisladora, quienes desmintieron y calificaron como falsas las denuncias en su contra. Se prevé que este martes a las 18 horas acuda la asambleísta Ana Galarza para ejercer su derecho a la defensa. Carmen Alvarado y Omar Mayorga reconocieron ser esposos y asesores de la asambleísta Ana Galarza y en su comparecencia en la comisión tripartita aseguraron trabajar desde la campaña electoral con Galarza. Calificaron como falsas a las acusaciones del ex asistente Lenín Rodríguez y negaron que entreguen dinero, parte de su sueldo, al asambleísta. Yo soy asesora de la asambleísta, hago funciones de asesoramiento en territorio de la provincia de Tungurahua. La totalidad de mi sueldo los recibo en mi cuenta de ahorros del Banco del Pacífico. Jamás le he dado a la asambleísta ni un centavo. Falso, señores. Nosotros somos ya asesores de carrera, que él está manchando mi integridad
está manchando, he tenido problemas. A la mesa también acudió el esposo de la legisladora, Juan Francisco Sevilla, quien dijo que acompaña a su esposa en todas sus actividades y reconoció que utiliza la tarjeta magnética de la asesora de territorio para ingresar al palacio. Tal vez se cometió un error en utilizar la tarjeta de Carmen, que es la asesora de territorio que no está aquí en Quito permanentemente, para poder entrar a la Asamblea Nacional acompañándole a Anita. Respecto de las acusaciones referentes a la maestría de la legisladora, el asistente Marcelo Rosero indicó que esa labor no compete a sus funciones. Sobre este hecho, que supuestamente yo he realizado deberes hasta la tesis de la maestría de la asambleísta Ana Galarza, debo ratificar que esto es totalmente falso. Precisamente, las funciones que yo desempeño en el despacho, que al inicio de mi intervención les expliqué, no me permiten realizar ninguna otra actividad. La comisión resolvió que este martes a las 18 horas recibirá a la asambleísta Ana Galarza para que ejerza su derecho a la defensa y desde el miércoles iniciarán con la elaboración del informe que se deberá conocer en el Pleno. El plazo vence el 25 de enero. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Comisión de los Derechos Colectivos inició con el análisis de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Temas como la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la distribución del espectro radioeléctrico generan debate. Más de una de las modificaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación generan debate al interior de la Comisión de Derechos Colectivos. El porcentaje que propone el presidente para la distribución del espectro radioeléctrico a medios comunitarios, privados y públicos, así como la concesión de frecuencias, fueron los más cuestionados. Se están eliminando también las acciones afirmativas y aparentemente lo que podemos decir en términos generales es que se está beneficiando, en este caso, a los medios de comunicación privado en detrimento de los comunitarios y también de los medios públicos. El tema de la renovación automática de frecuencias. Quiero señalar que dentro de esta transitoria se evidencia de que van a hacer una evaluación y quienes han incumplido claramente en este concurso se tiene que retirar las frecuencias al Estado y nuevamente convocar a un concurso. Quiero ser muy respetuosa de la Constitución. En el artículo 17 obliga a que se debe dar concursos transparentes y equitativos. La conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación también generó críticas en contra. Según los legisladores, se restringe la participación de los sectores de la comunicación. La mayoría son delegados del Ejecutivo, lo que excluye totalmente la presencia de medios públicos, comunitarios y privados. Asimismo, excluye el tema de la academia. Respecto del contenido del proyecto de nuevas reformas a la Ley de Comunicación del Ejecutivo, el presidente de la comisión explicó que fue una observación propuesta por la asambleísta Karina Arteaga, que se acogió a última hora. Que el texto no sea considerado la modificación que hicimos tanto en la comisión como en el texto del Ejecutivo y que efectivamente quede tal cual está en la Ley Orgánica de Comunicación. Una de tantas observaciones que recibimos, al igual que todas las que considerábamos que podían ser acogidas. La comisión resolvió debatir artículo por artículo del contenido de la objeción, previo a la elaboración del informe no vinculante, en el que se recomienda al Pleno allanarse o ratificarse. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Ahora les contamos que 4 puntos constan en el orden del día de la sesión plenaria número 561 que se retomará este martes a partir de las 15 horas. La continuación del debate del proyecto de ley para erradicar la violencia en escenarios deportivos, una resolución sobre los derechos de los jóvenes, así como un exhorto al Estado a fin que se determinen recursos para el cumplimiento de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres serán parte de la discusión. Un primer tema a tratarse en el Pleno es el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Este instrumento internacional reconoce la igualdad de género entre las personas jóvenes y declara el compromiso de los estados. Además, prioriza el rol de las personas jóvenes sin distinción alguna, educa a los jóvenes en igualdad de género, previene y sanciona la violencia física, sexual o psicológica, impulsa medidas que promuevan la igualdad. En un siguiente punto, la Asamblea debatirá en segunda instancia el proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia en el deporte. La propuesta contempla un plan de seguridad, prevención y gestión de riesgos en escenarios y eventos deportivos de carácter integral. Carlos Vera, exponente de la iniciativa. Crear una herramienta jurídica que garantice la seguridad de todos y cada uno de los que de una u otra manera nos gusta el deporte.
De otro lado, los legisladores analizarán y debatirán la resolución para exhortar a otras funciones del Estado sobre la instrumentalización y priorización de derechos consagrados en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El documento de 2 artículos plantea exhortar y requerir a la función ejecutiva para que dentro de la Proforma 2019 se priorice la implementación que requiera la garantía de derechos de la ley que aborda la problemática. Artículo 2. Solicitar a los Ministerios de Inclusión Económica y Social, Justicia, del Interior, Consejo de la Judicatura, remitan avances y proyecciones de la planificación para el cumplimiento de la ley. Brenda Flor es ponente de esta resolución. Nuestro esfuerzo legislativo requiere una instrumentalización. Como último punto, se tratará el proyecto de resolución para la comparecencia de varias autoridades, a fin de que puedan exponer ante la Comisión de Fiscalización sobre la construcción de la central hidroeléctrica en el río Piatúa, del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la Comisión de Educación recibió esta jornada al rector de la Universidad Nacional de Educación, Freddy Álvarez, para que informe sobre el fomento de la profesionalización docente en cargos directivos y administrativos de acuerdo al Sistema Nacional de Educación. La presidenta de la comisión, Silvia Salgado, explicó que la comparecencia del rector de la UNAE es porque dentro de las reformas a la LOEI hay un eje de gestión sobre la profesionalización de docentes. En la débil formación docente, en el bajo reconocimiento social y económico del docente, en el bajo rendimiento estudiantil, en la mínima producción del conocimiento, en recursos estudiantiles escasos, en la investigación científica ausente, en la articulación de la educación con la producción sin incidencia, en la preeminencia del componente curricular. El rector Freddy Álvarez informó que la Universidad Nacional de Educación promueve una educación despatriarcal e intercultural. Ser uno de los núcleos centrales del Sistema Nacional de Educación, generar un nuevo paradigma que vaya de la mano con el contrato con la sociedad ecuatoriana e innovar puentes educativos entre las culturas lugares y la cultura universal. Además, como le solicitó la comisión, Álvarez informó sobre la oferta académica de la UNAE. Alrededor de 500 chicos, educación básica que es la más robusta de todo el sistema nacional, que son más de 1000 chicos, intercultural bilingüe en Chuquipata o en Javier Loyola tenemos 187 docentes. Estas 3 carreras son las que comenzarán a tener titulación desde el mes de julio. Cerca de 2.576 alumnos están en el modelo presencial para la carrera de docencia. La mayoría son mujeres. Y el 84% de nuestros estudiantes son de quintil 1 y quintil 2. O sea, son de los quintiles más pobres del país. Previo a escuchar esta comparecencia, la mesa recibió en comisión general al señor Luis Carrasco, que informó sobre el caso de 5.000 estudiantes que están siendo afectados por el INEVAL. Luego de dar la prueba del INEVAL, en 24 horas, mediante correo, los señores del INEVAL le comunican a la niña que la están reprogramando para que dé otra prueba. Los integrantes de esta comisión resolvieron convocar a representantes del INEVAL para que informen sobre esta situación y acoger la información del rector de la UNAE en el texto de las reformas a la LOEI. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Vamos nuevamente con nuestro compañero César Guanolema y la traducción al quichua. China mi kan ayukuna ñukunchi mi kasnakachishi huilla y kunawan kichoshimi piki kimpaguasima chamukunchi. Comparecencia Comisión Galarza. Ana Galarza apu kashnakay punjakuna kikiyakuna ima llankaypi mana pakta kashkata rikunapak mingarishkapi llankak apukuna ima mikunan punja ima kay apuwan kashna llankak runakuna imata chaskishpa paykuna willashkata kaypi kachaskirkakuna. Paykuna kanirkami ñukunchika mana ima llakikuna imata rikushkanchikchu paktami llankashpa katikunchik nishpami willachirka. Shinapash Ana Galarza apu imaka kashnakay wangra punja ima pimi sukta pachachishipi kasna huchachishkamanta rikuchikuna willaykuna imata chayachinga.
Análisis veto ley comunicación sinayatica y derechos colectivos mingarishka oko imapimi ashtawan yankashpa katikunkuna kay kutin imaka yaktapusha kay hatun ley de comunicación kamachita allichinaman kachashka kilkata. Kay pikan imashina yakashna kay Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información hatun tandanako y wiñarinamanta sinayatica y espectro radioeléctrico hatun wairapi ñan imata rakinamantami ashtawan yoyaykuna imataka allichina kanishpa Rixichishka kuna. Continuación pleno 561 Shinayati Kai Hatun Tandanako Ima Pigmi Chusco Hatun Yoyaikuna Imata Rimanakunga Kai Hatun Rimanako Imaka Kai Wagra Punja Kim Sapacha Chishipagmiña Tukuya Pukuna Takayachishka Kan Kai Pimi Imashina Yakasna Rumpawan Pujana Wasikuna Imapi Yakikuna Taharkana Pakamachimanta Shinayati Wamrakuna Imapa Jainikuna Manta Shukti Hatun Yoyaikuna Imaka Imashina Yawarmikuna Yakichishka Imata Harkana Pakamachimanta Rimanakuspa Chimbapuranca Kona. Comisión Educación Hatun Mingarishka Pichanca Gapukuna Ima Pishka Kutin Imaka Kai Universidad Nacional de la Educación Hatun Tandanaku y así Wasi Imatapushak Freddy Álvarez Runa Imatami Kaipika Chaskirka. Paikunami Kaipi Imashina Yachachikuna Ashtawan Yachashpa Katinamanta Sinayati Kasna Pushakuna Kay Yachaita Rico Kuna Imapish y Yachaikuna Tañaupagman Apanamanta Kaipika Chimbapurashpa Rimanakurka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este martes a las 8:30, sesión de la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas. Esta mesa avanzará en la revisión del articulado del proyecto de ley orgánica de actuación integral en casos de personas desaparecidas. Será en el 6º piso del Palacio Legislativo. A las 10 de la mañana, una rueda de prensa del asambleísta Homero Castanier sobre el impuesto vehicular a la contaminación ambiental, conocido como impuesto verde, será en la sala de prensa, planta baja. 10 de la mañana, sesión 569 del Pleno de la Asamblea Nacional. Tras el himno nacional de la República del Ecuador, tendrá lugar la comparecencia de la abogada María Paula Romo, ministra del Interior y secretaria nacional de Gestión de la Política encargada, respecto al caso conocido como Mascarilla y otros eventos sobre seguridad y la situación de los policías. El Pleno también avanzará en el primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que tiene informe de archivo. Resolver sobre el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de servicio público, también con informe para archivo, y el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad social en lo concerniente al artículo 28 sobre el Consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 15 horas. Otra sesión del Pleno de la Asamblea, se trata de la continuación de la sesión 561. Allí se conocerá y resolverá sobre el informe para el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, el segundo debate del proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia en el deporte, el debate de una resolución para exhortar a otras funciones del Estado sobre la instrumentalización y priorización de derechos consagrados en la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y una resolución para la comparecencia de varios ministros de Estado. A las 18 horas, sesión de la Comisión Multipartidista que investiga la denuncia presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga en contra de la asambleísta Ana Galarza. Esta comisión recibirá precisamente a la legisladora Ana Galarza en el Salón 2, primer piso del Palacio Legislativo. A esto brevemente sumamos una rueda de prensa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, prevista para las 9 de la mañana en la sala de prensa planta baja del Palacio Legislativo. Con esto cerramos ya la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.